¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Alguna vez te has encontrado en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde el eco de voces olvidadas susurra entre las sombras? Tal era el destino de Javier, un camionero que recorría las desoladas carreteras de Durango, buscando llegar a su hogar después de semanas de trabajo arduo. A medida que su tanque de gasolina se vaciaba, una inquietante sensación se apoderó de él, como si el camino lo estuviera llevando a un lugar del que no podría escapar. Cuando el indicador de combustible marcó la reserva, Javier divisó a lo lejos un punto en el horizonte. Un antiguo puesto de gasolina, medio cubierto por la maleza y el polvo del tiempo. Era un edificio que parecía haber sido olvidado por la modernidad, con letreros descoloridos que prometían servicio 24 horas. Aunque las palabras parecían más un eco de un pasado olvidado que una invitación a entrar. La curiosidad lo llevó a detenerse. Después de todo, su única opción era arriesgarse en ese lugar extraño o quedarse varado en medio de la nada. Al bajar de su camión, el aire era espeso, impregnado de un aroma a aceite y decadencia. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, proyectando largas sombras que parecían devorar el pavimento agrietado. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación que no podía ignorar. La puerta del puesto chirrió al abrirse, revelando un interior que parecía congelado en el tiempo. Las estanterías estaban llenas de productos obsoletos y el polvo cubría todo como un manto, como si el lugar hubiera estado cerrado durante décadas. Pero lo más inquietante eran los empleados. 3 figuras estaban detrás del mostrador, inmóviles como estatuas, sus rostros pálidos y ojos vacíos que reflejaban una vida que ya no existía. Javier se acercó. Una mezcla de desesperación y curiosidad lo impulsaban. «Hola, ¿hay alguien aquí?», preguntó, su voz resonando en el silencio sepulcral del lugar. No hubo respuesta. Era como si los empleados estuvieran atrapados en un sueño eterno, condenados a servir en un negocio que había dejado de funcionar mucho tiempo atrás. A medida que Javier recorría el lugar, las ráfagas de viento parecían llevar consigo susurros de historias olvidadas, relatos de aquellos que habían pasado por ahí antes que él. Su mente divagó hacia su propia historia, años de soledad en la carretera, el vacío que había dejado su familia tras un trágico accidente. La pérdida lo había marcado y la idea de volver a casa se había convertido en un anhelo que lo perseguía. Pero ahora, en ese lugar extraño, algo más comenzó a acecharlo, algo que no podía poner en palabras, un presentimiento que lo mantenía alerta. Mientras recorría el pasillo, notó un antiguo mapa de la región colgado en la pared, con rutas que ya no existían y nombres de pueblos que habían desaparecido. El tiempo parecía haberse detenido en aquel lugar, atrapando las memorias de aquellos que alguna vez habían pasado por allí. ¿Qué había sucedido realmente? Javier sintió que la atmósfera se volvía más densa, como si el aire estuviera cargado de secretos. Con cada paso que daba, la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. La luz del sol se desvanecía y las sombras parecían alargarse, como si quisieran atraparlo. En su mente, el recuerdo de su familia se mezclaba con visiones de aquellos rostros pálidos tras el mostrador. ¿Acaso estaban allí por voluntad propia o había algo más siniestro en juego? La duda se instaló en su corazón, mientras una voz interior le advertía que debía salir de allí. Pero cuando la noche cayó, algo inexplicable sucedió. Las luces del puesto comenzaron a parpadear y los empleados, que hasta ese momento habían permanecido inmóviles, comenzaron a moverse lentamente, como marionetas cuyos hilos habían sido cortados. Javier sintió un nudo en el estómago. No podía creer lo que veía.
Cada uno de ellos parecía estar atrapado en un ciclo, repitiendo movimientos, pero sus ojos vacíos lo miraban, como si invitaran a Javier a unirse a ellos en su danza macabra. Esa noche, el tiempo se detendría, la oscuridad se adueñaría de todo, y Javier se daría cuenta de que no solo había llegado a un antiguo puesto de gasolina, sino a un lugar donde las almas perdidas vagaban, buscando redención o tal vez venganza. ¿Podría él escapar de lo que se avecinaba o se convertiría en otro eco en la historia de ese lugar olvidado? La respuesta lo aguardaba en las sombras, lista para revelarse cuando la luna alzara su rostro en el cielo estrellado. Javier se encontró atrapado en una pesadilla que parecía cobrar vida a su alrededor. Los movimientos de los empleados tras el mostrador se volvieron más frenéticos, como si una fuerza invisible los impulsara a realizar tareas que no tenían sentido. Las luces parpadeantes creaban un ambiente distorsionado, donde las sombras danzaban de forma errática y el aire se sentía cargado de una energía inquietante. El corazón de Javier latía con fuerza y cada impulso de su cuerpo le decía que debía escapar. Sin embargo, algo lo mantenía allí, una mezcla de curiosidad y miedo que lo ataba a ese lugar. Fue entonces cuando sintió que una mirada lo seguía. Al girar, se encontró con una figura que emergía de la penumbra, una mujer de cabello largo y desordenado, con un vestido desgastado que parecía haber sido blanco en algún momento, pero ahora estaba manchado por el tiempo. Sus ojos, aunque llenos de tristeza, brillaban con una intensidad que contrastaba con el vacío de los empleados. «¿Por qué estás aquí?», preguntó la mujer. Su voz un susurro que resonó en el silencio del lugar. «No deberías haber venido». Javier, sorprendido, intentó responder, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. La mujer se acercó un paso más, extendiendo su mano como si quisiera tocarlo, pero se detuvo en seco, como si una barrera invisible la separara de él. «Ellos no te dejarán ir», advirtió, su tono cargado de desesperación. «Estás en un lugar donde las almas perdidas buscan redención y la tuya está en peligro». Confundido, Javier miró hacia los empleados. Sus movimientos continuaban, pero ahora parecían más amenazantes, como si la mujer hubiera despertado en ellos un instinto agresivo. «¿Qué quieres decir con que mi alma está en peligro?», preguntó finalmente, su voz temblorosa. «Te han estado observando», respondió ella, volviendo su atención hacia el grupo. «Ellos buscan a alguien como tú, alguien que ha perdido todo. Tu dolor los atrae y ahora están deseosos de hacerte parte de su condena». El corazón de Javier se hundió al escuchar sus palabras. Sabía lo que era la pérdida, lo que significaba estar atrapado en un ciclo de tristeza y desesperación. Sin embargo, sentía que debía resistir, que no podía dejar que esos seres lo consumieran. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz firme a pesar del miedo que lo envolvía. «Debes encontrar la verdad detrás de este lugar», dijo la mujer, su mirada penetrante. «Hay algo oculto en las sombras, un secreto que puede liberarte, pero debes actuar rápido antes de que ellos te atrapen por completo». Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el murmullo de los empleados creció en intensidad, como un coro siniestro que amenazaba con devorarlo todo. Javier sintió que el aire se volvía más denso, como si la presión aumentara a su alrededor. Sin pensarlo dos veces, se giró y corrió hacia el pasillo que había recorrido antes. Sin embargo, las sombras parecían moverse con él, extendiéndose y retorciéndose, como si intentaran atraparlo. En su mente, la imagen de su familia volvió a surgir. Su esposa sonriendo, su hijo jugando en el jardín. La culpa y el dolor lo inundaron, y por un momento se detuvo. «¡No!», gritó, sacudiendo la cabeza para despejar esos pensamientos. «No puedo dejar que me controlen». Fue entonces cuando escuchó un sonido sutil, un eco de risas infantiles que provenía de la parte trasera del puesto. La curiosidad lo empujó a seguir el sonido, dejando atrás el caos que lo rodeaba.
Al llegar a una habitación trasera, se encontró con un viejo salón de juegos lleno de juguetes cubiertos de polvo y telarañas. El lugar parecía haber sido un refugio para los niños que una vez visitaron el puesto, un espacio de alegría que ahora estaba olvidado. En medio de los juguetes, vio una figura pequeña, un niño que parecía estar tratando de arreglar un viejo camión de juguete. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Javier, acercándose con cautela. El niño levantó la vista. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Estoy esperando a que me lleven a casa», respondió en un susurro, «pero nunca llegan». El corazón de Javier se apretó al escuchar esas palabras. Se dio cuenta de que el niño era otra de las almas atrapadas en ese lugar, un eco de lo que había sido. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, buscando respuestas. «Los que trabajan aquí», dijo el niño, señalando a la puerta. «No son personas de verdad. Están atrapados y quieren que todos estén con ellos». La voz del niño temblaba, y Javier comprendió que su situación era aún más desesperada de lo que había imaginado. La mujer apareció detrás de él, y Javier se dio cuenta de que había una conexión entre los tres. «Ellos están aquí por su dolor y ahora tienen miedo», dijo ella, su tono ahora menos sombrío. «Pero tú no debes dejarte llevar. Eres diferente». «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó Javier, sintiendo que la responsabilidad caía sobre sus hombros. La mujer y el niño lo miraron con esperanza, y en ese momento Javier entendió que era su oportunidad para enfrentar sus propios demonios y al mismo tiempo ayudar a aquellos que habían quedado atrapados en el limbo. «Debes encontrar la manera de romper el ciclo», dijo la mujer. «Hay un objeto en la tienda, algo que puede liberar a las almas. Pero debes hacerlo antes de que ellos se den cuenta de tus intenciones». El sonido de pasos resonó en el pasillo y Javier sintió que el tiempo se estaba agotando. La tensión en el aire era palpable y la urgencia lo llevó a actuar. «No hay tiempo que perder», dijo, dirigiéndose hacia la salida del salón de juegos. Mientras corría de regreso a la tienda principal, su mente se llenó de imágenes de su familia y de la vida que había perdido. Sabía que debía enfrentar su dolor, pero no podía dejar que eso lo consumiera. En ese momento estaba decidido a encontrar el objeto que podría liberar las almas atormentadas y encontrar su propia redención en el proceso. La atmósfera se oscureció a su alrededor y el eco de risas se volvió un grito ensordecedor. Javier sabía que debía actuar rápido antes de que la oscuridad lo atrapara de nuevo. Con cada paso, sentía el peso de las miradas vacías sobre él, pero también el impulso de la esperanza que había encontrado en la mujer y el niño. Ahora, el verdadero desafío comenzaba. ¿Podría Javier descubrir el secreto escondido en el puesto de gasolina y al mismo tiempo confrontar sus propios miedos? El destino de las almas atrapadas y su propio futuro dependían de su próxima decisión. La luna ya brillaba en el cielo, y con su luz, Javier se adentró en el misterio que lo rodeaba, ansioso por descubrir lo que el destino le tenía reservado. Javier se lanzó hacia la tienda principal, su corazón martillando en su pecho, mientras los ecos de risas y lamentos se entrelazaban en un canto aterrador. La luz parpadeante lo iluminaba, pero las sombras parecían alargarse y extenderse, intentando consumirlo en su oscuridad. Sabía que debía encontrar el objeto que liberaría a las almas atrapadas, pero la presión de la presencia de los empleados le hacía sentir que el tiempo se le escapaba. Mientras recorría los pasillos desordenados, su mente se llenó de recuerdos. Recordó el día en que perdió a su familia en un accidente automovilístico, la forma en que la vida se desvaneció en un instante, dejándolo atrapado en un ciclo de culpa y dolor. Era como si cada sombra en la tienda estuviera alimentándose de su desesperación, y Javier comenzó a cuestionar su propia cordura. ¿Realmente estoy aquí o es todo una alucinación?, se preguntó. La frontera entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba a cada paso.
De repente, un grito desgarrador resonó a su alrededor, haciéndolo detenerse en seco. ¡Javier! La voz era familiar, como un eco lejano. Giró rápidamente buscando la fuente del sonido, pero todo lo que vio fueron las sombras que se movían con desespero. «No puede ser», murmuró. «No puede ser real». La angustia que había estado reprimiendo comenzó a brotar y se sintió desbordado por una ola de emociones. Javier volvió a llamar la voz, esta vez más cercana. Se dio cuenta de que no era solo una alucinación, era la voz de su esposa, Clara. La imagen de su rostro sonriendo, llena de amor y esperanza, apareció ante él. «¿Dónde estás?», preguntó, su voz resonando en su mente. «Necesito que me encuentres». El dolor se intensificó y Javier se sintió desgarrado entre la necesidad de encontrar la verdad en la tienda y el deseo de seguir esa voz que lo llamaba. «¡Clara!», gritó, pero su voz se perdió en el caos. En su interior se preguntaba si realmente podía confiar en lo que estaba escuchando. ¿Era ella o simplemente su mente jugando con él? Mientras se debatía entre sus deseos y sus miedos, una sombra se deslizó detrás de él, un empleado que parecía más amenazante que los demás. Javier sintió una oleada de pánico. «No puedo quedarme aquí», pensó. Antes de que pudiera dar un paso, una mano fría lo agarró del brazo. Era la mujer de cabello desordenado, su rostro lleno de preocupación. «No te dejes llevar por las ilusiones, Javier. Ellos intentan atraparte en tu propio dolor». «¿Pero qué hay de Clara?», preguntó, su voz temblando. «¿Es real? ¿Está aquí?». La incertidumbre lo consumía y el deseo de reunirse con su esposa lo empujaba hacia el abismo. «Clara es una proyección de tu culpa y dolor», respondió la mujer, su mirada seria. «Un reflejo de lo que has perdido. No puedes dejar que te distraiga de tu misión. Si te aferras a ella, podrías quedarte atrapado con las almas perdidas para siempre». La verdad de sus palabras caló hondo en Javier. Se dio cuenta de que Clara había sido su luz en la oscuridad, pero también su carga. «Debo encontrar el objeto», murmuró, sintiéndose más decidido. «Debo liberar a las almas y tal vez encontrar la paz en el proceso». En ese momento, el niño apareció a su lado, su rostro lleno de tristeza. «¿Vas a dejarlos ganar, Javier? Si no actúas ahora, todos quedaremos atrapados aquí», advirtió. Las palabras del niño lo golpearon como un rayo. La urgencia se apoderó de él y se giró hacia la tienda buscando la respuesta que tanto necesitaba. Mientras corría, Javier recordó un rincón de la tienda que siempre había ignorado. Un viejo armario que había notado al entrar. Sentía que podría ocultar el objeto que buscaba. Con cada paso, el aire se hacía más pesado, como si las sombras intentaran ralentizar su avance, pero su determinación lo impulsó a seguir adelante. Al llegar al armario, Javier sintió una extraña vibración en el aire. Abrió la puerta con rapidez y una luz tenue iluminó el interior. Allí, entre un montón de objetos olvidados, vislumbró un pequeño medallón. Al acercarse, su corazón se detuvo. El medallón era igual al que Clara solía usar, un regalo que le había hecho en su aniversario. «No puede ser», pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Con manos temblorosas, Javier tomó el medallón y lo sostuvo frente a él. La luz comenzó a brillar con más intensidad y de repente recordó el día en que lo eligieron juntos. Era un símbolo de su amor, pero también de su pérdida. «¿Qué significa esto?», se preguntó, mientras la realidad empezaba a desmoronarse a su alrededor. Las sombras comenzaron a agitarse y el sonido de los empleados resonó con más fuerza, como si se estuvieran acercando. La mujer y el niño lo miraron expectantes. «Es el vínculo que necesitas, Javier. Tienes que usarlo para liberarte a ti y a ellos», dijo la mujer, su voz llena de urgencia. Pero Javier, confundido, se dio cuenta de que el poder del medallón no solo podría liberar a las almas atrapadas, sino también revelar sus propios secretos.
La conexión con Clara lo atormentaba y ahora se sentía como si hubiera desenterrado un recuerdo que había estado enterrado en lo más profundo de su ser. ¿Qué más he olvidado?, se preguntó, mientras la realidad se retorcía a su alrededor. En ese instante, un grito desgarrador resonó en su mente, una mezcla de voces que parecían llamarlo por su nombre. Eran las voces de aquellos que había perdido, de su familia, de su hijo, que nunca llegó a conocer. La culpa y el arrepentimiento lo golpearon como un torrente y se vio a sí mismo en momentos que había tratado de olvidar. El día del accidente, el instante en que se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para salvarlos. «No puedo soportarlo», gritó sintiendo que la locura lo acechaba. La presión de las sombras y la culpa lo envolvían, y en ese momento se dio cuenta de la verdad. Su dolor había alimentado a esas almas perdidas, y su incapacidad para dejar ir había mantenido el ciclo de condena. La mujer, al ver su angustia, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Debes confrontar tu dolor, Javier. Solo así podrás liberar a todos. No estás solo en esto». Con el medallón en mano, sintió que la energía comenzaba a transformarse. Era como si el amor que había compartido con Clara y su familia estuviera fluyendo a través de él, dándole fuerzas. «No tengo miedo», dijo, y alzando el medallón, gritó: «¡Libérense! ¡Es hora de dejar ir!». Las sombras comenzaron a agitarse violentamente, como si estuvieran luchando contra el poder del medallón. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. La luz se expandió y el eco de risas infantiles se convirtió en un lamento, un grito de liberación. Las almas atrapadas comenzaron a desprenderse de su prisión y Javier supo que había desatado algo poderoso. Pero en medio de la explosión de luz, sintió que algo más profundo se revelaba. Una sombra más oscura emergió de entre el caos y un rostro conocido se materializó en la penumbra. Era Clara, pero no como la recordaba. Su rostro estaba distorsionado por la tristeza y sus ojos reflejaban el dolor que Javier había tratado de olvidar. «¿Por qué, Javier?», preguntó, su voz resonando con el eco de todas las pérdidas. «¿Por qué no me dejaste ir?». La revelación lo golpeó con fuerza. No solo había estado atrapado en su propio dolor, sino que también había arrastrado a Clara a su infierno. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras comprendía la magnitud de su culpa. «Perdóname», gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Perdóname por no dejarte ir». La sombra de Clara se acercó y en ese momento Javier supo que debía enfrentarse a la verdad de su pasado para poder liberarse a sí mismo y a todos aquellos que había mantenido prisioneros. La lucha por su redención apenas comenzaba y el verdadero desafío sería confrontar no solo a las almas atrapadas, sino también a su propio corazón. Mientras el enfrentamiento se intensificaba, Javier sintió que cada grito de dolor y cada susurro de amor lo empujaban hacia una nueva revelación. La batalla por su alma y la de los demás se libraría en el rincón más oscuro de su ser, donde la luz del medallón comenzaba a brillar fuertemente. Iluminando los secretos que había mantenido Javier, se encontró en el centro de un torbellino de emociones y sombras, con el medallón brillando intensamente en su mano. La imagen de Clara, distorsionada por el dolor, lo miraba fijamente y en ese instante comprendió que debía enfrentar no solo a las almas atrapadas, sino también a la verdad de su propia existencia. «¿Por qué no me dejaste ir?», repetía la sombra de Clara, y cada palabra resonaba en su pecho como un eco de culpa. Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida, danzando en un intento desesperado por mantenerlo cautivo. Las risas distorsionadas de los empleados resonaban como un canto macabro, y Javier sintió que su cordura pendía de un hilo. «No puedo dejar que esto me consuma», pensó, con la determinación fluyendo por sus venas. Con cada latido de su corazón, la luz del medallón se intensificaba
iluminando los rincones oscuros de su mente. ¡Libérense!, volvió a gritar, esta vez con más fuerza. Las almas atrapadas comenzaron a agitarse, sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación. Javier sintió que las sombras se retiraban, pero la presencia de Clara, aunque distorsionada, seguía siendo un ancla en su corazón. No puedo seguir así, pensó, mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Clara, yo te amo, pero no puedo seguir aferrándome a tu recuerdo. La figura de Clara se acercó un poco más, y Javier pudo ver la tristeza en sus ojos. Tu amor me ha mantenido aquí, Javier, pero tu dolor también. Necesitas liberarte de esta carga, dijo la sombra, su voz resonando en un tono que parecía provenir de un lugar profundo y oscuro. Si sigues aferrándote a mí, nunca encontrarás la paz. Javier cerró los ojos, sintiendo que cada lágrima que brotaba de sus ojos era una gota de su dolor. Recordó cada momento compartido con Clara, cada risa, cada abrazo, pero también recordó el vacío que dejó su partida. No puedo dejarte ir, murmuró, sintiendo cómo su voz se quebraba. No sé cómo vivir sin ti. La mujer de cabello desordenado apareció a su lado, su mirada firme y decidida. Él no está perdido, Javier. Solo está atrapado en tu dolor. Si no te enfrentas a esto, todos seguirán sufriendo. Clara necesita tu liberación tanto como tú. Las palabras de la mujer resonaron en su mente y la angustia comenzó a transformarse en claridad. Debo liberarla. Debo liberarnos a ambos, pensó con determinación. Con un movimiento decidido, alzó el medallón hacia Clara. Esto es lo que nos unió, pero también lo que nos ha mantenido cautivos. Te amo, Clara, y siempre lo haré, pero debo dejarte ir. La sombra de Clara se detuvo, y por un instante, Javier vio un destello de luz en sus ojos. ¿Estás seguro, Javier? Este es el momento decisivo, le advirtió. La tensión en el aire era palpable y Javier sintió que el peso de todas sus decisiones recaía sobre sus hombros. Con el medallón brillando intensamente, Javier se encontró en medio de un conflicto emocional y físico. Las sombras comenzaron a acercarse como si quisieran arrastrarlo de vuelta a la oscuridad. ¡No!, gritó, enfrentándose a la marea de dolor que lo rodeaba. No puedo dejar que esto me consuma. No más. Las almas atrapadas comenzaron a gritar, y Javier sintió que sus voces se entrelazaban con las de su familia, cada palabra resonando en su corazón. Javier, por favor, ayúdanos, clamaban. Era la voz de su hijo, la que nunca llegó a conocer, y la culpa se intensificó en su pecho. ¿Por qué no estuviste allí?, le preguntó el eco de su pasado. ¡Basta!, gritó Javier, sintiendo que su propia angustia se transformaba en furia. No puedo seguir siendo prisionero de mi dolor. Debo liberarlos y debo liberarme a mí mismo. Con una determinación renovada, alzó el medallón una vez más, sintiendo que la luz se expandía a su alrededor. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la luz del medallón las quemara. «Es hora de que todos encuentren la paz», declaró, sintiendo que su voz resonaba con un poder desconocido. «Clara, confía en mí. Debemos dejar ir este dolor juntos». La figura de Clara se detuvo, y por un momento, la tristeza en su rostro se transformó en aceptación. «Si realmente me amas, Javier, déjame ir. No puedo seguir siendo un lastre en tu vida», dijo, y su voz se tornó suave, casi un susurro. «Lo haré», prometió Javier, y en ese momento sintió que el medallón pulsaba con una energía vibrante. La luz comenzó a expandirse más allá de lo que había imaginado, y las sombras se desvanecieron, llevándose consigo el eco de las quejas y los lamentos. Las almas atrapadas comenzaron a elevarse, sus rostros iluminándose con esperanza mientras se liberaban de sus ataduras. Con cada alma que ascendía, el dolor de Javier se disipaba y las memorias de su familia comenzaban a transformarse en una luz cálida. Era un proceso de sanación,
Una liberación que no solo afectaba a aquellos que había perdido, sino también a él mismo. «Te amo, Clara», dijo, mientras la luz llenaba el espacio entre ellos. «Siempre te amaré, pero debo vivir por nosotros dos». La sombra de Clara empezó a desvanecerse y Javier sintió que su propio corazón se aligeraba. «Gracias, Javier», susurró antes de desaparecer por completo en un destello de luz. La tienda se llenó de un silencio profundo, un silencio que resonaba con la paz que finalmente había encontrado. A su alrededor, las almas liberadas comenzaron a disiparse, sus rostros serenos mientras ascendían hacia la luz. Javier los observó, sintiendo que cada uno de ellos llevaba consigo un pedazo de su dolor, un pedazo de su historia. La mujer de cabello desordenado y el niño estaban a su lado, sus miradas llenas de gratitud. «Lo lograste», dijo la mujer, su voz suave y reconfortante. «Pero ahora, ¿qué harás con tu vida, Javier?» Él sintió una mezcla de emociones, pero en su interior una nueva determinación había nacido. «Debo enfrentar lo que queda de mí. Debo aprender a vivir con el amor que compartí, no con el dolor que me atrapó». Con el medallón en mano, sintió que su propósito se redefinía. La tienda, que había sido un lugar de sufrimiento, comenzó a transformarse. Las sombras se desvanecieron por completo y la luz inundó el espacio. Javier sabía que su viaje apenas comenzaba, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera. Había encontrado la fuerza para dejar ir y en ese proceso había recuperado su propia alma. Javier se encontraba en un nuevo silencio, uno que era a la vez abrumador y liberador. La luz que antes lo había envuelto ahora se desvanecía lentamente, dejando tras de sí una atmósfera de calma y reconciliación. Sin embargo, a pesar de la paz que comenzaba a instalarse en su corazón, sentía que las cicatrices de su lucha aún estaban frescas. La realidad de lo que había enfrentado lo golpeó con fuerza. Había liberado a las almas atrapadas, sí, pero a un costo emocional que no podía ignorar. Mientras el aire se aclaraba, aún podía sentir la energía del medallón pulsando en su mano. La conexión que había tenido con Clara y las almas liberadas lo había transformado de maneras que apenas comenzaba a entender. Había dejado ir el dolor, pero eso no significaba que las memorias y las heridas se desvanecieran automáticamente. En su pecho, una mezcla de tristeza y esperanza se entrelazaba, creando un dolor que ya no era un lastre, sino una parte de su historia. La mujer de cabello desordenado se acercó a él, su mirada llena de compasión. «Has hecho lo correcto, Javier, pero ahora tendrás que lidiar con las secuelas. El camino hacia la sanación no es lineal, y a veces mirar hacia atrás puede doler más que mirar hacia adelante». Él asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que el viaje no había terminado, apenas comenzaba. «¿Qué haré ahora?», preguntó, sus palabras saliendo entrecortadas. «Me siento tan perdido como antes, pero sin la carga». La mujer sonrió levemente, como si entendiera la confusión que lo embargaba. «Debes aprender a vivir con el amor que compartiste, no con el dolor que te atrapó. Las cicatrices son parte de ti ahora, pero no definen quién eres. Piensa en lo que has aprendido de esta experiencia». Mientras tanto, el niño que había estado junto a la mujer observaba a Javier con una expresión sabia más allá de su edad. «No olvides que siempre habrá sombras, Javier, pero ahora sabes cómo enfrentarlas. La luz que llevas dentro es más fuerte que cualquier oscuridad». Las palabras del niño resonaron en su mente y se dio cuenta de que no estaba solo. Las almas liberadas ahora eran parte de un nuevo ciclo, y aunque las memorias de Clara y de su hijo le dolían, también le otorgaban una nueva perspectiva sobre la vida. Pero había algo más que inquietaba su corazón. ¿Qué había sucedido con las sombras que habían intentado atraparlo? ¿Había realmente terminado todo? ¿O había algo más que acechaba en la penumbra? A medida que la luz se desvanecía por completo,
Javier notó que el ambiente a su alrededor cambiaba sutilmente. A su izquierda, un espejo antiguo que antes no había visto reflejaba su imagen, pero no era solo su rostro lo que veía. En el reflejo se mostraban imágenes distorsionadas de sombras que luchaban por salir. «¿Qué es esto?», murmuró, su voz llena de incertidumbre. La mujer se acercó al espejo y lo tocó suavemente. «Las sombras pueden haber sido debilitadas, pero no eliminadas. Siempre habrá un rastro de lo que ha sido. Tendrás que estar preparado para enfrentar lo que venga», dijo, su tono grave y serio. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La confrontación había sido solo una parte de un todo mucho más grande, un fenómeno que no había terminado por completo. «¿Y si alguna de esas sombras regresa?», preguntó Javier, sintiendo un sudor frío en su frente. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para enfrentarlas de nuevo?». La mujer lo miró con seriedad. «Esa es una posibilidad, pero también tienes el poder de elegir. Has aprendido a enfrentar tu dolor, y eso te ha dado una fortaleza que antes no tenías». Mientras reflexionaba sobre sus palabras, el niño interrumpió, señalando hacia la puerta de la tienda. «Mira», dijo, y Javier se dio la vuelta. Una sombra oscura se deslizaba lentamente hacia la salida, como si intentara escapar de la luz que había llenado el lugar. Era una sombra familiar, una que había visto antes, pero esta vez parecía más débil, como si el medallón hubiera afectado su esencia de alguna manera. «¿Es una de las almas liberadas?», preguntó Javier, sintiendo un tirón en su corazón. La mujer asintió. «Algunas almas nunca logran liberarse del todo. Tienen que encontrar su propio camino hacia la luz, y eso puede llevar tiempo». El niño se acercó al medallón que aún brillaba tenuemente en la mano de Javier. «Usa el medallón, Javier. Quizás puedas ayudar a esta sombra a encontrar su camino». Con un profundo suspiro, Javier comprendió que su viaje no solo lo había transformado a él, sino que también le había otorgado la responsabilidad de ayudar a otros, incluso a aquellos que aún estaban perdidos. «Está bien», dijo con determinación. «Haré lo que pueda». Se acercó a la sombra, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «No estás sola», le dijo con voz suave. «Voy a ayudarte a encontrar la luz». La sombra se detuvo, como si hubiera escuchado sus palabras. Javier levantó el medallón, que comenzó a brillar intensamente una vez más. En ese instante comprendió que cada acción, cada decisión, lo había llevado hasta aquí. El futuro era incierto, pero estaba listo para enfrentarlo, no solo por sí mismo, sino también por las almas que aún necesitaban su ayuda. La luz del medallón iluminó la sombra, y Javier sintió que una nueva conexión se formaba entre ellos. Aunque el misterio de las sombras seguía presente, él sabía que tenía el poder para cambiar el curso de su vida. La lucha no había terminado, pero había encontrado un nuevo propósito, uno que lo llevaría a enfrentar nuevos desafíos y a descubrir más verdades ocultas. Las palabras del niño resonaban en su mente, y al mirar hacia la salida, Javier entendió que su historia apenas comenzaba. Las sombras podían regresar, pero él ya no estaba solo. Había un nuevo camino por delante, lleno de luz, amor y la promesa de redención. Javier se sintió rodeado por la luz del medallón, que pulsaba con una energía renovada, mientras la sombra frente a él se estremecía. Era el momento de decidir. La conexión entre ellos se intensificaba, y con ello la presión de la elección que tenía que hacer. La mujer y el niño observaban en silencio, conscientes de que el destino de la sombra y el suyo propio pendían de un hilo. A medida que la luz del medallón iluminaba la oscuridad, Javier pudo ver dos caminos que se bifurcaban ante él. A su izquierda, una senda resplandecía con promesas de paz y sanación, donde la sombra podría finalmente encontrar su redención. Pero a su derecha,
Un camino sombrío se extendía, un abismo que prometía poder y control, aunque a costa de una profunda corrupción. La tentación de sucumbir a la oscuridad era palpable. Una sombra que susurraba al oído de Javier lo fácil que sería dejarse llevar por la ira y el dolor. «Debes elegir», dijo la mujer, su voz resonando en el aire pesado de la tienda. «Ambos caminos son igualmente peligrosos. Uno te llevará a la salvación, pero el otro a la perdición. ¿Qué camino escogerás?». Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. Miró a la sombra, que ahora parecía más vulnerable que nunca, un reflejo de su propia lucha interna. «¿Qué deseas?», le preguntó, sus palabras cargadas de emoción. La sombra se detuvo un momento, y mientras se debatía entre su anhelo de libertad y el peso de su pasado, Javier sintió que el tiempo se detenía. Era un momento de revelación, un instante en el que todo lo que había vivido lo llevaba a esta encrucijada. «Quiero ser libre», respondió la sombra, su voz un eco de sufrimiento. «Pero tengo miedo de lo que eso signifique». En ese instante, Javier comprendió que su elección no solo afectaría a la sombra, sino que también decidiría su propio destino. El camino de la redención era incierto, lleno de sacrificios y dolor, pero el camino oscuro prometía poder a costa de su alma. Con el medallón brillando intensamente en su mano, Javier se vio obligado a hacer su elección. «Elijo la luz», declaró, su voz firme. «Elijo ayudar a aquellos que aún están atrapados, incluso si eso significa enfrentar mis propios demonios». La sombra pareció vacilar, como si estuviera buscando en sus propias memorias la fuerza para seguirlo. Sin embargo, en el momento en que Javier dio un paso hacia el camino de la luz, la oscuridad comenzó a retorcerse y el aire se volvió frío y denso a su alrededor. La decisión había sido tomada, pero el precio que tendría que pagar era alto. «Recuerda», advirtió el niño, «aunque elijas la luz, las sombras nunca desaparecerán por completo. Debes estar preparado para enfrentarlas de nuevo». Javier asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Mientras avanzaba hacia la luz, una risa sombría resonó en el aire. Las sombras, aunque debilitadas, no habían sido eliminadas, y su elección había desatado una nueva oleada de oscuridad. A lo lejos, el eco de susurros amenazantes llenó el espacio, y Javier comprendió que su lucha apenas comenzaba. El destino de la sombra ahora estaba entrelazado con el suyo, y aunque había elegido la luz, el abismo de la oscuridad siempre estaría presente, acechando desde las sombras. Había tomado una decisión, pero el costo de su elección podría llevarlo a una nueva batalla, una que podría no tener un final feliz. Mientras la luz del medallón continuaba brillando, Javier se dio cuenta de que no había una verdadera victoria ni una salida fácil. La lucha entre la luz y la oscuridad seguiría, y él tendría que estar preparado para enfrentar lo que vendría. La historia de Javier estaba lejos de terminar, y el eco de su elección resonaría en su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterios. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.